Señor, quiero darte gracias porque una vez más nos permites estar delante de ti. Y quiero pedirte, Señor Dios, que tú tengas el corazón de mis hermanos preparado para recibir esta reflexión y que me des sabiduría y unción y entendimiento para transmitir esta palabra, Señor, según tu propósito y según tu voluntad, y que sirva para establecer tu reino en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que es Dios. Voy a hablar en esta oportunidad acerca de la importancia de tener la presencia de Dios. La importancia de la presencia de Dios. Como texto, Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20. Y el que está hablando es el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en estos versículos el Señor está dejando ver dos cosas relacionadas con su carácter. Está dejándonos conocer sus atributos. Quiero que mire el versículo 18. En su parte B, el Señor dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice toda potestad me es dada? En el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo el Señor cuando habla de potestad es poder, autoridad, dominio, señorío. El Señor nos está dejando ver su atributo de omnipotencia. Lo que está diciendo el Señor en este versículo 18 es que Él tiene toda autoridad, que Él tiene el control. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo es que Él es el Señor. Me acuerdo en este momento de un pasaje cuando el Señor habló con el patriarca Abraham y se le mostró y le dijo quién era Él. Quiero que mire Génesis capítulo 17, versículo 1. En Génesis 17, 1 dice el Señor: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, presencia. Pero el Señor se le muestra al patriarca Abraham como el Señor Dios Todopoderoso. La palabra original de todopoderoso que aparece acá en hebreo es Shaddai, el Shaddai. Ese es el Señor, el Shaddai. La palabra Shaddai traduce Señor Dios Todopoderoso. La palabra Shaddai quiere decir Señor. ¿Quién es el Señor? El que es todopoderoso. Y así se le mostró también el Señor a Moisés en el capítulo 6, cuando lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Le dijo desde Éxodo capítulo 6, versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Y esa palabra Dios omnipotente que aparece en Éxodo 6, versículo 3, también es el Shaddai. Ese es el Señor. Ese es el Señor. De modo que cuando en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo dice Jesucristo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que está diciendo es: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es un atributo de Dios.
atributo de omnipotencia. Pero al final del versículo 20, en la parte B del versículo 20 también dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá el Señor nos está hablando de su presencia. Nos está prometiendo su presencia todos los días, su presencia siempre, la presencia siempre de Jesucristo con nosotros, una presencia permanente. Está hablando de su omnipresencia. En el versículo 8 nos muestra su omnipotencia y en el versículo 20 nos muestra su omnipresencia. Entonces quiero concretar con los dos versículos. 18b. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo hago la pregunta, ¿quién es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién es el que está con nosotros permanentemente todos los días hasta el fin del mundo? El Señor Dios Todopoderoso, el omnipotente, el Shaddai, el que tiene el control sobre todas las cosas y el que tiene el dominio tanto en el cielo como en la tierra. Les estoy hablando hoy acerca de la importancia de tener la presencia de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, un pueblo que era esclavo, un pueblo que no tenía ninguna experiencia con relación a nada, salían a enfrentarse a un desierto que no conocían. Salían sin mapas, salían sin brújulas, salían errantes a mirar qué pasaba con ellos. Pero en su verdadero amor, el Señor quiso dirigir al pueblo y quiero que mire Éxodo capítulo 13. En el capítulo 13 pasa algo espectacular a través de esa experiencia. El Señor les da su presencia, el Señor los manda al desierto y les dice, no los voy a dejar solos, los voy a guiar como los guío en el desierto. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa es la experiencia. Un día el pueblo de Israel en esa travesía salió y miró para arriba y vio la nube. Y de noche esa nube se convertía en una columna de fuego que permanentemente estaba con ellos. Esa nube y esa columna de fuego era la presencia del Señor. La presencia permanente del Señor, la presencia siempre del Señor. El Señor siempre protegió al pueblo de Israel con su presencia, con esa nube simbolizaba, esa nube era realmente la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Esa presencia fue su guía permanente. Siempre el Señor guió al pueblo a través de esa nube de día y de noche con la columna de fuego. El pueblo de Israel siempre estaba debajo de la nube. Si la nube se movía, el pueblo de Israel se movía debajo de la nube. Si la nube paraba, el pueblo de Israel paraba debajo de la nube. La nube los guiaba, la nube se corría y el pueblo de Israel se metía debajo. La nube se iba para el otro lado y el pueblo de Israel siempre estaba debajo. Y el pueblo de Israel, durante los 40 años de travesía por ese desierto, fueron guiados por esa nube. La nube, la presencia de Dios era su guía. Pero además, esa presencia también era la luz. Podían andar de día y de noche, siempre tenían luz.
El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, y quiero que mire Evangelio de San Juan en el capítulo 8, busque Juan capítulo 8, en el versículo 12, Juan 8, 12, dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Eso es Jesucristo para nosotros, la luz. Nos dice, si nosotros estamos en Él, si andamos en Él, siempre vamos a tener luz, no vamos a andar en tinieblas. Esa fue la luz que guió permanentemente al pueblo de Israel. Pero además, había otro asunto muy importante. La luz también era, esa nube también era protección y seguridad para el pueblo de Israel. Cuando los egipcios se dieron cuenta que el pueblo de Israel se les habían ido, salió a alcanzarlos, a perseguirlos para volverlos a esclavizar. Salieron armados, el faraón salió con los carros, con sus caballos, con sus escudos, y alcanzaron a Israel frente al Mar Rojo. ¿Por qué razón solamente hasta el Mar Rojo los alcanzaron? Dice el Señor en su palabra, y quiero que mire Éxodo capítulo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué hizo la presencia del Señor? ¿Qué hizo la nube? Cuando el Señor Dios se dio cuenta que los egipcios ya iban a alcanzar a los israelitas, la nube que iba encima se quitó y se puso atrás entre Israel y los egipcios. De tal modo que los egipcios no podían ver a Israel, y de tal manera que los israelitas tampoco podían ver a los egipcios para que no se asustaran y se llenaran de temor. Pero esa nube lo que hizo fue que no dejó acercar a los egipcios a los israelitas hasta que llegaron frente al Mar Rojo. Y usted sabe qué pasó en el Mar Rojo con los israelitas. Entonces quiero concretar 3 ideas que era esa nube. Quiero resumir 3 puntos de lo que era la presencia del Señor a través de la nube para el pueblo de Israel. La presencia era su guía permanente. Segundo, la presencia era la luz que permitía que el pueblo de Israel caminara de día y de noche. Y 3, la presencia del Señor era seguridad y protección permanente para ese pueblo de Israel. Durante los 40 años, la nube estuvo encima del pueblo de Israel, guiándolos, alumbrándolos y protegiéndolos. Esa es una historia hermosa. Cuando Israel salió de Egipto, contó con la presencia del Señor. Pero, y viene el pero, era tan permanente, era tan siempre, que el pueblo de Israel se acostumbró a ella. Todos los días estaba ahí. Llegó a formar parte del paisaje, como un árbol que está al frente de su casa. Usted sale todos los días y ve el árbol, pero como está todos los días ahí, usted ya ni le presta atención, no sabe qué está pasando con el árbol, no sabe, ya no le importa el árbol. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel con esa presencia de Dios. Era tan permanente, era tan siempre, que se acostumbraron y se volvieron indiferentes. Nos puede pasar lo mismo. El Señor nos prometió su promesa de su presencia en nosotros y la cumple. Es una promesa. Nos prometió su presencia. Dijo, yo voy a estar con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple. Siempre está ahí, siempre está ahí. Y el riesgo que tenemos es volvernos indiferentes y volvernos insensibles a esa presencia del Señor. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pecó, quiero que mire ahora, Éxodo capítulo 33, nos señala la palabra que mientras Moisés está arriba en el monte, recibiendo la revelación del Señor, la revelación de la ley y la revelación del tabernáculo, el pueblo abajo durante esos 40 días se rebeló contra el Señor y le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios, que les hiciera un becerro para adorarlos. Y cuando Moisés descendió del monte, lo que encontró fue el pueblo adorando al becerro. Reemplazaron a Dios. No les importó la presencia de Dios. Fueron indiferentes ante esa presencia que los guiaba, que los alumbraba, que los protegía y quisieron adorar a otro Dios. Y en el capítulo 34 del libro del Éxodo, la palabra nos muestra la reacción del Señor. Al Señor no le gustó eso. Y el Señor dijo, bueno, como ya no quieren más mi presencia, como no les importa mi presencia, como no les importa mi cuidado, pues los voy a dejar a su destino. Quiero que mire Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33 desde el versículo 2. Miren lo que está diciendo el Señor. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Hay un paréntesis. A la tierra que fluye leche y miel. Cierra el paréntesis. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyéndolo el pueblo, esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Mire lo que está pasando acá. El Señor ve que su pueblo es indiferente e insensible a su presencia, que ya no reaccionan ante esa presencia del Señor, que se fueron detrás de otro Dios. Y entonces el Señor les dice, bueno, entonces yo ya no voy a ir con ustedes, los voy a dejar solos. Yo les di la promesa de que los iba a meter a la tierra prometida, pues van a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes. Y dice el pueblo dice la Biblia que el pueblo de Israel se pusieron de luto, se vistieron de luto, porque eso para ellos fue una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que el Señor ya no está con ellos. ¿Cuál es la mala noticia? Que el Señor ya los iba a dejar solos a su ventura. ¿Cuál es la mala noticia? Que Dios les quitó su presencia. Pero hay un líder, alguien que sí valora la presencia del Señor. Moisés, que es el hombre de Dios. Moisés, que es el profeta de Dios, que entiende la importancia de la presencia de Dios en el pueblo. Y le dice al Señor, mire Éxodo 33:15, mire esto. Y Moisés respondió, y le dijo al Señor, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Señor, si tú no estás conmigo, yo no me puedo mover. Señor, si tú no estás conmigo, para guiarme, para alumbrarme, para protegerme y darme seguridad, yo no me muevo de acá. Prefiero quedarme quieto. Y Moisés lo entendió y le clamó al Señor. En el capítulo 33 dice la Biblia que el Señor estaba tan enfurecido que quiso destruir al pueblo de Israel. Pero Moisés se interpuso y le dice, Señor, si tú no vas conmigo, no me muevas, yo no me muevo, no puedo hacer nada sin tu presencia, no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Pero el Señor ya le había dicho algo. Mire el versículo 14, Éxodo 33:14. Está hablando el Señor, y le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia
irá contigo y te dará descanso. Está bien, no te voy a quitar mi presencia. Voy a estar contigo, voy a ir contigo y tú vas a estar descansado, podrás descansar. Mire lo que hace el Señor, mire cómo se mueve el Señor, mire cómo reacciona el pueblo de Israel y mire cómo reacciona Moisés. Moisés el hombre que valoró la presencia, Moisés el hombre que valoró el estar con el Señor. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, como habla cualquier amigo con su amigo. Esa era la relación que tenía Moisés con el Señor. De modo que él sabía que era esa presencia. Y esa presencia durante los 40 años guió a Israel al desierto, guió a Israel hacia la tierra prometida. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ya la nube se quitó. Ya no había más nube, ya Moisés se había muerto, Moisés se murió antes de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y lo sucedió otro gran líder, no de la talla de Moisés, pero también fue grande, fue Josué. Josué, el que se había preparado al lado de Moisés. Josué tiene un gran temor, porque Josué entendía quién era Moisés, cómo el pueblo seguía a Moisés, y entonces le dice al Señor: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Señor, mira que yo no voy a ser capaz, tú estuviste con Moisés, respaldaste a Moisés en todo, y el pueblo de Israel ahora me está diciendo: te seguimos, te apoyamos, pero si el Señor está contigo, como lo estuvo con Moisés. Esa fue la condición que puso el pueblo de Israel para seguir a Josué. Pero entonces el Señor lo entiende y también le dice a Josué, mire Josué, libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Le dice el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Se lo dice el Señor a Josué: voy a estar contigo. Como estuve con Moisés. Ya no va a estar la nube ya se levantó, la nube ya se quitó, pero te voy a dejar mi presencia. Mi presencia te va a guiar, mi presencia te va a proteger, mi presencia te va a dar seguridad y mi presencia va a ser la luz para que tú puedas caminar durante tu gobierno, para que el pueblo de Israel te siga. Esa fue la presencia de Dios que entendió el rey David. Por eso se prendió del Señor. Esa fue la presencia del Señor que buscaron algunos reyes buenos, algunos, solamente dos, como el rey Ezequías y como el rey Josías. Esa fue la presencia que entendieron y que buscaron los profetas de Dios. Ahora, yo le estoy hablando a usted acerca de la importancia de esa presencia de Dios. La misma presencia de Dios es la presencia que nos ofrece a nosotros Jesús en el Nuevo Testamento. El Señor está con nosotros. Por eso el Evangelio de Mateo termina diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les recuerdo, ¿quién es el que está con nosotros? El que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. El que tiene todo el dominio y todo el control. El Shaddai. El Señor Dios Todopoderoso es el que está con nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo el Señor nos da su presencia? En el Antiguo Testamento fue la nube. Con Josué estaba con él, con los profetas los guiaba, les hablaba. Con nosotros, ¿cómo? Porque es una promesa y es real y que está. Mire ahora Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16, 17. Y el que está hablando es el Señor Jesucristo. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otra promesa de su presencia. ¿Cómo? Ahora a través del Espíritu Santo. Mira el versículo 17. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Les ofrezco mi presencia. Les voy a dar mi presencia todos los días. ¿Cómo? Les dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar otro, que se refiere al Espíritu Santo. Esa palabra otro que aparece ahí es una palabra griega. Otro en griego se dice de dos maneras. La primera es héteros. Héteros quiere decir otro. Otro que es diferente. Héteros es otro diferente. De ahí viene la palabra heterosexual. Atracción por el sexo diferente. Sexo diferente. Otro diferente. Pero la palabra otro en griego también se puede decir alos. Alos es otro que es igual. Nosotros no lo entendemos porque no manejamos el idioma griego. Pero los que manejan el idioma griego, como en este caso el griego bíblico, pues sí, el Señor está hablando y está diciendo, les voy a dar otro que es igual a mí, otro que es como yo, otro que tiene el mismo carácter, otro que tiene la misma esencia, otro que es de la misma sustancia, otro que aunque es una persona diferente, tiene la misma personalidad mía. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, porque es la promesa del Señor. Ahora yo quiero que usted mire lo que dice el Señor. Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mi presencia, si ustedes permanecen en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el requisito para recibir todo lo que queremos, todo lo que pedimos? La presencia del Señor. Y mire también el versículo 4. Permaneced en mí, presencia, y yo en vosotros, presencia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos hacer nada si no estamos en la presencia del Señor. No podemos hacer nada si el Señor no está presente en nosotros. Y mire ahora Evangelio de Mateo, capítulo 18, busque Mateo capítulo 18, que es otro caballito de batalla del pueblo cristiano, en el versículo 20. Mateo 18, 20, dice el Señor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa. Y las promesas del Señor son reales y las promesas del Señor Él las cumple. Él no habla por hablar. Si nos prometió su presencia, nos da su presencia. Ahora, hay dos clases de presencia. La presencia colectiva, que es la presencia que el Señor nos regala en su iglesia. En la iglesia, cubre toda la iglesia, llena toda la iglesia lo siente, la iglesia recibe la unción, es como la nube cuando desciende sobre el pueblo que todos somos cubiertos, tenemos la cobertura de esa nube. Pero también está la presencia individual, la presencia para cada uno, la presencia que el Señor le da a usted, la cobertura que el Señor le da a usted. La presencia que a usted el Señor le da en su casa, en su hogar, donde usted vive, esa protección. La presencia que cubre su hogar, su familia, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, su papá, su mamá. Es una presencia real, viva. Y quiero terminar con un versículo que resume todo lo que yo le estoy diciendo. Un versículo que nos muestra toda la importancia de tener la presencia de Dios en nosotros. La presencia que es seguridad, la presencia que es protección, la presencia que es luz y la presencia que es guía, más que nunca en el tiempo de hoy, cuando hay problemas.
cuando hay terrorismo acerca de un virus, de una enfermedad que está contaminando a todo el mundo. Vivimos atemorizados, vivimos estresados, vivimos sin saber qué hacer. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios. Esa presencia es nuestra seguridad. Esa presencia es nuestra luz. Esa presencia es nuestra guía. Esa presencia es nuestra protección. Y quiero recordarles que es permanente, que es siempre. El versículo que le dije que iba a resumir, con el que voy a resumir toda esta enseñanza, está en el Salmo capítulo 3, versículo 3, y quiero que lo tenga siempre presente. Que lo tenga presente como tiene presente Mateo capítulo 28, versículo 18. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Pero en el Salmo capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cómo es la presencia del Señor en nosotros? Es un escudo alrededor de nosotros. Un escudo impenetrable. Un escudo que el enemigo no lo puede traspasar. Esa es nuestra seguridad, decirle al Señor: Señor, tú eres escudo alrededor de mí, estoy protegido con tu presencia, puedo estar tranquilo en tu presencia porque tú levantas mi cabeza, nunca me vas a dejar ser avergonzado, y menos en esta condición. Esta es la palabra del Señor que tiene para usted en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte muchas gracias por cada persona que hoy tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje. Quiero colocarlos en tus manos, Señor, para que reciban tu bendición. En tus manos para que reciban tu protección, Señor. Y quiero reclamar sobre la vida de mis hermanos, para cada uno de ellos, para cada hogar, tu promesa de la presencia permanente, de la presencia siempre. Que a cada uno de mis hermanos tú les digas: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendigo a mis hermanos y los coloco en tus manos, en el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.